edición de la sexta oleada del Barómetro de la Imagen de España. Hoy contamos con la presencia de Carmen González, directora del Observatorio de la Imagen de España del Real Instituto Elcano. Hola, Carmen. Hola. En primer lugar, ¿cuáles son los países que se han incluido en esta edición del Barómetro? Pues en esta ocasión tenemos 4 países europeos, 3 ya estables en nuestras muestras, que son Reino Unido, Francia y Alemania. Y a eso hemos añadido Portugal, que es la primera ocasión en la que analizamos a través de este barómetro. 3 países en el continente americano, uno Estados Unidos, que también es estable en la muestra, y los otros 2 son Colombia y Perú. 2 países en Asia, China, que es la segunda vez que íbamos a China, y India, que es la primera vez. Y en el continente africano mantenemos a Marruecos, que es también ya un país estable en nuestra muestra. Y en su opinión, ¿cuáles son los principales resultados de esta edición del barómetro? Bueno, lo primero a destacar es que hay una mejoría general en todos los elementos, tanto en la puntuación general que se le da al país, en una escala, digamos, de 0 a 10, que es la que hemos utilizado, como en la evaluación de los atributos concretos del país, su valoración en elementos como el deporte, o el nivel tecnológico, o la economía, o el nivel educativo, etc. En todo esto hay, en general, una ligera mejoría. Estamos viendo esa ligera mejoría que se va confirmando paso a paso desde el punto más bajo, que coincidió con el comienzo de este barómetro de imagen de España, que fue el 2012, el momento en que España estaba en lo peor de la crisis económica. Desde entonces hasta ahora vamos viendo cómo cada año mejora ligeramente la puntuación que se le da al país. En esta ocasión resulta llamativo, por ejemplo, que la palabra crisis ya no aparece asociada con España. En el barómetro del año pasado, cuando preguntábamos a los entrevistados que nos dijeran qué era lo que se les venía a la mente cuando pensaban en España, lo que se les venía a la cabeza de forma espontánea, para muchos lo que aparecía en su mente, en su imaginación, era precisamente la palabra crisis, y eso indicaba, bueno, la importancia de la gravedad de esa crisis y la importancia de la presencia en los medios de comunicación internacionales de todo lo relacionado con crisis económica cuando se hablaba de España. En este año lo que vemos es que prácticamente ha desaparecido esa mención a la crisis como un elemento asociado con España, y eso lo relacionamos con otros estudios que hemos hecho sobre el contenido de los mensajes que la prensa internacional emite sobre España, en los que se ve claro que ya la crisis ha perdido muchísimo peso, y las informaciones sobre la situación económica española son ahora mucho más positivas. Y en esta edición, con respecto a oleadas anteriores, se ha profundizado especialmente tanto en la imagen que se tiene de España en Portugal, como en la visión que se tiene en el extranjero del proceso independentista catalán. Sí. ¿Cuáles son los resultados que arroja la investigación acerca de estos dos aspectos? Sí, estas 2 partes específicas utilizan de lo más interesante de esta oleada del barómetro. En el caso portugués es muy llamativo ver cómo los portugueses tienen una imagen muy positiva de España y desearían tener relaciones mucho más intensas con España. De hecho, más de 2/3 de los portugueses dicen que están a favor de la idea de crear algún tipo de unidad política dentro de la península ibérica entre España y Portugal, ¿no? Que es un porcentaje altísimo. Esto a la vez existe mientras que también hay un miedo a la penetración excesiva de las empresas españolas. Es decir, hay una atracción, digamos, por España, pero a la vez un cierto temor a una relación desigual. Los portugueses creen que esa gran presencia de empresas españolas en su país puede tener unos efectos que podemos denominar de colonización, coloniales, ¿no? Y también sienten que los españoles tienen mucho menos interés en Portugal de lo que los portugueses tienen en España. Es, por tanto, si estuviéramos hablando de una relación amorosa, podríamos decir una relación desigual, ¿no? Donde uno quiere mucho más al otro de lo que el otro quiere al uno, ¿no? Esta es la sensación que ellos tienen, y eso implica una cierta frustración, ¿no? En su relación con los españoles, en su relación imaginaria con los españoles, ¿no?
Pero es muy positivo el hecho de que haya tanta base social, tanto apoyo social a una mayor relación política y económica entre los dos países y a una mayor coordinación en la esfera internacional, ¿no? De crear una especie de frente ibérico en las políticas dentro de la Unión Europea o en general en la esfera internacional. Y respecto al proceso independentista catalán, hemos preguntado en los países europeos de la muestra, que como he dicho antes son Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal, qué es lo que los ciudadanos de esos países piensan de este proceso y, en su opinión, qué impacto tendría una separación de Cataluña respecto a España, ¿no? Y la respuesta clara es que para todos los entrevistados, o para la inmensa mayoría de los entrevistados, esa separación de Cataluña sería mala para los catalanes, ¿no? Sería también, además, claramente mala para España, es abrumador la respuesta al respecto, ¿no? Hay más dudas respecto a si sería o no mala para la Unión Europea. Muchos piensan que sería indiferente, neutral, no tendría un impacto claro en la Unión Europea. Pero respecto a si es o no positivo para los catalanes, solo en el caso de los británicos, donde claro, en la muestra están incluidos los escoceses, hay más dudas, aunque domina la opción negativa de la independencia de Cataluña, sería mala para los catalanes, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando hicimos la encuesta en el Reino Unido estaban en plena campaña del referéndum del Brexit, lo cual seguro que ha tenido alguna influencia. Entonces, incluso si quitamos en ese caso las respuestas británicas, vemos que en los otros tres casos las respuestas son claramente negativas respecto al impacto que eso tendría para los catalanes, para España y también para la Unión Europea, donde la respuesta se mueve entre o es negativo o es neutro. Pues esto es todo. Muchas gracias, Carmen.